Ahora sí. Bien, buenas tardes a todas y todos, alumnos, ¿cierto? Que hoy se dieron cita para estar en esta clase, obviamente del módulo de contabilidad básica, curso administrativo contable y recursos humanos. Bien, bueno, vamos a continuar, ¿cierto? Con el material de el módulo de contabilidad básica. Ya hoy día, ¿cierto? Nos quedan pocas láminas y nos quedan pocas láminas y nos quedan cuatro clases. Entonces, eso significa que hemos andado súper bien con los contenidos, pero siento igual que vamos súper adelantados, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a enfocarnos un poquito más, ¿cierto?, en lo que nos convoca, sobre todo estas leyes, ya a entenderlas también un poquito más, ¿ya? Y vamos a tratar también de hacer algunos ejercicios, obviamente, ahí prácticos y todo aquello. Bien, bueno, duda, consulta con la clase anterior, ¿no? Se ve la pantalla, ¿sí? El material, que alguien me pueda confirmar. Sí, se ve. Perfecto, bien. Bueno, continuamos. Am, s- Nociones del derecho tributario, ¿ya? Que dijimos, ¿cierto?, que había un código tributario, una ley, ¿cierto?, que tenemos que respetar, los contribuyentes también, ¿cierto? Dijimos también que había un ente fiscalizador, ¿cierto?, que es el Servicio de Puesto Interno, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, hay otras leyes ya del derecho tributario, ¿cierto?, que de una u otra forma tenemos que dar cumplimiento, ¿bien? Por ejemplo, el Código Tributario, la ley del impuesto territorial, ¿cierto? El impuesto a la renta, ya ley de impuesto el timbraje y estampilla, ya ley de rentas municipales y un sinfín, ¿cierto? De otras leyes más que obviamente están bajo este concepto de el derecho tributario, ¿cierto? ¿Cierto? O la legislación también vigente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, dice, ¿qué significa legislación tributaria? ¿Ya? Habla, ahí, dice que significa legislación tributaria. ¿Ya? Dice que es un conjunto de normas, ¿cierto? Y principios que regulan los derechos y obligaciones del Estado. ¿Qué es para usted una norma? ¿O cómo usted define una norma? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando hablamos de norma? Brenda. Como reglas, em, directrices que se deben de cumplir acorde a la ley, según establecido en los artículos de acuerdo al código que se refiera. Perfecto. Bien. Gracias, Brenda. Pamela. ¿Qué son las normas, Pamela? Las normas, perdón, ¿se escucha? Sí, súper bien. Ya. Las normas son eh, como un conjunto de reglas que van dirigiendo em, la vida en general, en este caso serían como las normas tributarias, para que no sea como un desorden, que no vayan las cosas como por todos lados, sino que rija para todos igual. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, y los principios. ¿Qué son para ustedes los principios? Jaime. ¿Referente a los principios contables o los principios tributarios? Dentro de la legislación tributaria hablamos de norma y principio. Y yo le pregunto por los principios, ¿cierto? ¿O qué es para usted el concepto de principio? Principio, me imagino, o sea, ¿qué puede ser? Porque Por principio ejemplo, viene de los comienzo. principios de una empresa, por ejemplo. Eh,
Los principios de una empresa, bueno, primero formalizarse, constituirla. Por ahí yo creo que va por ese lado yo creo que va. Ya, bien. A ver, ¿qué más puede sumar algo cuando hablamos de los principios? ¿Quién más está en clase? Daisy. Puede ser como las proposiciones de algo que se va a hacer. Ya, bien, gracias Juan. Daisy, ¿se encuentra Daisy? Sí, profe, disculpe, sino que tengo un problemita acá, no he puesto atención, entonces Ya, no le puedo responder ahora. ok. Ya, a ver, ¿qué más está en clase? Génesis. Génesis, ¿qué me puede decir de los principios? Profe, recién entré, estoy leyendo lo que van. Ya, bien. Bueno, Profe, ¿cierto? Dígame. yo, sería como una base. O sea, un frase es como, no sé cómo explicarlo, es como un fundamento, es algo por el cual una persona se puede regir. Si lo llevamos a la norma, son como unas directrices principales, como que las bases que fundamentan en sí la ley. No sé, es algo así. Yo lo definiría así. Perfecto, sí, bien. Gracias, Brenda. Bueno, efectivamente, ¿cierto? Cuando hablamos de estas normas, ¿cierto? Son, como usted dice, son leyes, ¿cierto? Leyes que de una u otra forma se tiene que, ¿cierto? Dar cumplimiento, ¿ya? También ordena, ¿cierto? Procedimientos, ¿ya? Ordena también, ¿cierto? Parte de cómo se va a establecer los parámetros, estas reglas, ¿ya? También habla, ¿cierto? De qué es lo positivo, qué es lo negativo, ¿cierto? Algunas sanciones también cuando hablamos de estas normas, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Estamos definiendo el concepto norma bajo este concepto de legislación tributaria, ¿bien? Y los principios, ¿cierto? Los principios son estos valores que tiene obviamente la empresa, ¿cierto? Y también que se tienen que dar cumplimiento desde una perspectiva ya tributaria, ¿ya? El principio, por ejemplo, de la confianza, la responsabilidad, ¿cierto? Cuando hablamos de la contabilidad, ¿cierto? ¿Por qué es importante de llevar la contabilidad? ¿Por qué es importante, por ejemplo, al término de ese ejercicio contable, tener nuevamente los estados financieros ya al día? ¿Cuáles son los estados financieros? O m- deme algún ejemplo de estado financiero. O nómbreme un estado financiero dentro de la contabilidad. El ¿El balance balance? general, Ya, bien, gracias. ¿Qué más? ¿Los estados de resultados? Ya, ¿qué más? El estado de flujo era efectivo. Flujo de caja, ¿cierto? De efectivo. Bien, gracias. Súper bien, ¿ya? Entonces, todas esas obligaciones, todas esas normas, todos esos principios, ¿cierto? De una u otra forma, obviamente, establecen esta legislación tributaria, ¿ya? Dice que regulan los derechos y obligaciones entre el Estado en su calidad de acreedor de los tributos, es decir, sujeto activo. ¿Cuándo es sujeto activo? ¿Se acuerdan? ¿O por qué es sujeto activo? El sujeto activo y el pasivo. Por ejemplo, la municipalidad debería ser el sujeto activo porque es el que va a recibir el pago y el sujeto pasivo sería la persona que paga. ¿Era así o no? Perfecto, sí, efectivamente, ¿cierto? El sujeto activo es este, obviamente, que eh, es el que de una u otra forma, ¿cierto? Va a recaudar los fondos, ¿cierto? O va a exigir también el cumplimiento de estas normas y leyes, ¿ya? Para que, obviamente, después, ¿y a qué le exige, ¿cierto? Le exige al sujeto pasivo.
¿ya? Como dice acá, la calidad de acreedor en los tributos, sujeto activo, y las personas a quienes responsabiliza de su pago, sujeto pasivo. Como dice Carla, si no me equivoco. Carla dice, sí, un ejemplo que la municipalidad pasa a ser el sujeto activo y los proveedores, ¿cierto? O los contribuyentes pasan a ser sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿cierto? El contribuyente va a ingresar dinero ya a esta institución. ¿Por qué? Porque la institución está respetando la ley, la norma. Es decir, usted contribuyente tiene que pagarme en el mes de marzo, por ejemplo, la patente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, entre el Estado y la municipalidad, ¿cierto? También el Estado pasa a ser sujeto activo y la municipalidad pasa a ser sujeto pasivo cuando, ¿cierto? Tiene que, por ejemplo, un hecho concreto, pagar el tema de la, ¿cierto? Hacer este aporte del 62 y fracción del tema de la recaudación de las patentes, perdón, de la licencia de conducir, ¿ya? Entonces son diferentes situaciones, ¿cierto? De acuerdo al contexto, ¿ya? Que se vaya a establecer, ¿cierto? Esta trazabilidad, ¿ya? De los organismos, ¿cierto? Y cuál va a ser su responsabilidad ante cualquier situación, ¿ya? Dice, estudia los tributos y sus etapas de recaudación, administración y derogación y la aplicación que se hace de ellos, las relaciones que se derivan de cumplir esa etapa entre diversos órganos del Estado y entre estos y los particulares sujetos pasivos. Los contribuyentes, sujeto activo o sujeto pasivo. ¿Qué, qué ¿Será sería? pasivo? ¿Sujeto activo o sujeto pasivo? ¿No sería pasivo al momento de cumplir con la ley? Correcto, ¿cierto? Pasa a ser sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma él va a pagar, ¿ya? Va a pagar, ¿cierto? Eh, obviamente los impuestos ¿cierto? Algún eh, IVA, qué sé yo, obviamente a la municipalidad o también, ¿cierto? Las patentes, ¿ya? Entonces pasa a ser, ¿cierto? Este sujeto eh, pasivo. Bien. Eh, ¿Cuáles son las características principales de la legislación tributaria? ¿Ya? ¿Cuáles son? Dice la autonomía, perdón, es autónoma porque el objeto de esta disciplina jurídica se rige por reglas propias, ¿ya? Que solo sirven para aplicar e interpretarse a sí mismas, las que en todo caso no obstante a que se puedan aplicar las normas del derecho común cuando no exista norma tributaria que regule una determinada situación, ¿ya? Entonces, acá habla, ¿cierto?, que la legislación tributaria es autónomo, ¿ya? Puede crear, ¿cierto?, sus propias disciplinas jurídicas, ¿cierto? Sus propios procedimientos, sus propias, ¿cierto?, normas, ¿ya? ¿Para qué? Para que se den cumplimiento, ¿cierto?, a lo que de una u otra forma establece la ley, ¿bien? La ley, el marco legal, ¿cierto? O el marco jurídico, ¿ya? Que de una u otra forma, ¿cierto? Tenemos que dar cumplimiento de acuerdo a cada uno de los contribuyentes. Recordemos que los contribuyentes son todos diferentes. ¿Por qué? Porque obviamente empezamos, ¿cierto? Haciendo esta diferencia si es persona natural, si es persona jurídica, ¿cierto? Si está constituida por socio o no, ¿ya? Si obviamente cuál va a ser el giro, ¿ya? Recuerden que tenemos cuatro grandes giros, ¿cierto? De la empresa industrial, ¿cierto? Manufacturera, la empresa comercial, ¿y cuál es la otra? Agropecuaria, ¿sí? Bien. Entonces, todo esto, ¿cierto? Son normas que de otra forma se tienen que establecer
de acuerdo a este principio, ¿cierto?, de la legislación, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las fuentes del derecho tributario? ¿Ya? Pues las fuentes del derecho tributario. Bien. Primero tenemos, ¿cierto?, las fuentes positivas. Dice que son aquellas que incorporadas a un texto legal tienen fuerza obligatoria. Yo tengo que cumplirlas sí o sí, ¿ya? Como contribuyente, ¿ya? ¿Cierto? Con todo lo que hablamos, por ejemplo, el tema de impuestos, ¿cierto? El tema de, de pagos, dar cumplimiento también a la parte contable, dar cumplimiento a la parte administrativa, a la parte legal, y así un sinfín de otras situaciones más que están, ¿cierto?, dentro de este derecho tributario. Primero, la Constitución Política de la República establece la potestad del Estado para imponer los tributos. Bien, la Constitución Política del Estado, ¿cierto? O de la República, como lo dice acá, es la base, ¿ya? La base, ¿cierto? Para que se puedan respetar todas aquellas normas, ¿ya? Y el Estado tenga la potestad, como dice acá, ¿cierto? De exigir que se cumpla esta constitución política. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, lo que dice acá, pero lamentablemente, ¿cierto? Esta constitución ya lleva bastante años, ¿bien? Y es la base sólida para diferentes ciertas situaciones que pasan a nivel país. La ley, principal fuente de impuestos, es decir, en ella se encuentran todos los impuestos existentes en Chile. Los cuerpos legales más importantes que se refieren en materia tributaria son los siguientes. El decreto de ley 820 de la ley de impuesto a la renta. ¿Ya? Es una ley, ¿cierto? Que está dentro de qué? De la constitución política, ¿cierto? Que es fundamental, pero también está, ¿cierto?, dentro del derecho tributario. ¿Qué dice la ley de impuesto a la renta? ¿O cuál es el objetivo? ¿Cuál creen ustedes que sería el objetivo de esta ley? El objetivo principal es que acá, ¿cierto? Lo podemos señalar que establece los distintos impuestos sobre los ingresos o utilidades de las empresas y de las personas naturales en nuestro país. ¿Ya? Impuesto a la renta. A través del decreto de ley, ¿cierto? 820 del año 1974. Imagínense. Imagínense. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Ya? El decreto de ley 825, ley de impuesto a las ventas y servicios. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería como el objetivo principal de este impuesto a las ventas y servicios? ¿O lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? ¿Tendrá que ver, profesor, con el IVA? ¿Ya? ¿Qué más? Bien, no vi quién opinó eso. ¿Brenda? ¿O no? Pamela, Pamela. yo. Pamela, gracias Pamela. Sí, como dice Pamela, ¿cierto? Efectivamente, habla del IVA, ¿ya? Del valor agregado, ¿ya? Em, de ventas y servicios. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre una venta y un servicio? El servicio es intangible físicamente, por decirlo así. ¿Ya? Y la venta son más que nada productos ¿Ya? Tangible, ¿cierto? tangibles. Perfecto. Un ejemplo De venta, de producto que se venta. vende en cualquier almacén.
¿ya? en cualquier almacén, en tienda. ¿Y un Y servicio? servicio pueden ser eh, un mismo servicio contable, un servicio de transporte. Mm, perfecto, bien, 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 gracias. Sí, efectivamente, el decreto ley 825, que es la ley de impuestos de ventas y servicios, habla de esto, ¿cierto? Del pago de IVA, ¿ya? El pago de IVA. ¿Se acuerdan que usted, no, se acuerdan que hace un tiempo atrás las boletas de supermercado, ¿cierto? No estaba el detalle del IVA? Y hace un tiempo, obviamente, con las diferentes modificaciones que ha tenido la ley, ahora dice, ¿cierto? Valor neto, IVA y valor bruto. Y muchas Sí, personas se confundían, decían, oye, ¿sabes que no sé? En vitrina, por ejemplo, el jabón estaba a 2.000 y aquí me sale a, no sé, o sea, estoy pagando más el IVA. Entonces, estaba como esta confusión, ¿ya? Pero el valor vitrina, ¿cierto? Es el valor, obviamente, que, bueno, por la nueva, ¿cierto? Leyes tributarias, ¿ya? O las modificaciones que ha tenido, ¿cierto? Se tiene que agregar, obviamente, o perdón, desglosar, ¿ya? El valor neto y el valor IVA y el valor bruto, total. ¿Ya? Pero o sea, estaba, ¿cierto? Esta confusión, ¿ya? Imagínense, no sé, pues, a ver, voy a comprar pan para la once, obviamente, no sé, compro un kilo de pan. ¿A cuánto está el kilo de pan? ¿A 1.500? No sé, 1.800, no sé. no, como a 2000, profe. Ah, ya, es que yo compro pan integral, no sé por eso. Sí, Entonces, acá. eh, entonces a veces, ¿cierto? Claro, o sea, ahí quizás el desglose de este IVA no se va a notar tanto, pero si yo, por ejemplo, voy a hacer el pedido del mes, por ejemplo, no sé, o para 2 meses, este monto, ¿cierto? O este desglose, chuta, ¿cuánto estoy pagando de IVA? No, no sé si les pasó a ustedes. Sí, profe. Cuando empezó ¿Sí? a salir eso con el tema de las boletas, yo tuve mucho reclamo de los clientes porque ellos me reclamaban otra cosa, me decían que ellos no tenían por qué pagar IVA porque no eran comerciantes, porque decían que yo le Ya. estaba cobrando IVA en la boleta. ¿Y cómo usted pudo subsanar esa situación? Entonces tenía que entrar a explicarle, no, no se entendía, no se entendía. Sí, es que fue un tema, fue un tema porque claro, o sea, eh, quizás la cultura o cómo también nosotros entregamos el mensaje, ¿cierto? O qué también es lo que quiere entender la ciudadanía en cuanto a estos temas tributarios, ¿cierto? Quizás no es lo más amigable, ¿bien? Pero sin duda, obviamente, cuando hablamos de estos términos, son términos, ¿cierto? Que de una u otra forma se tienen que ir culturalizando, ¿cierto? Dentro de los diferentes procesos, ¿ya? Y sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos igual de las personas mayores que a veces les cuesta, ¿cierto? Entender. Entonces, ¿cómo bajamos esta información, ¿cierto? De tal forma que de una u otra forma todos quedemos conformes. ¿Bien? Código tributario, decreto de ley 830, ¿ya? Decreto de ley, ¿cierto? 830, el código tributario. Vamos a ver de inmediato, ¿cierto? El objetivo del código tributario. Bueno, aquí este código, sin duda, em, se tienen que respetar todas aquellas normas, ¿cierto? Aquellas reglas que obviamente están establecidas ya principalmente por los contribuyentes, ¿ya? Por los contribuyentes, ¿ya? Y obviamente aquí lo principal, estimada alumna, ¿cierto? Es que se tiene que dar respuesta, ¿cierto?, a todo lo que es principalmente pago de impuestos, ¿ya? Ahora, aquí dentro de este código tributario hay hartos organismos, ¿cierto?, involucrados, ¿bien? El Servicio de Puesto Interno. ¿Cuál creen que ustedes que sería el rol del Servicio de Puesto Interno? Fiscalizar, Fiscalizar, ¿cierto? Como dice Pamela, efectivamente, o sea, el Servicio Público Interno tiene que fiscalizar en materia tributaria, ¿cierto? Si el contribuyente está pagando sus impuestos, si el contribuyente, ¿cierto? Está, obviamente, tiene una contabilidad, ¿cierto? Fidedigna, ordenada, transparente, ¿ya? Y un sinfín de otras situaciones más, pero también tiene esta responsabilidad, ¿cierto? Cuando hacemos esta constitución de empresa, que obviamente también, o sea, son parte de cuál, ¿cierto? Va a ser, obviamente,
la situación o el giro, por ejemplo, o cómo va a estar constituida esta empresa. Bien, bueno, el Código Tributario, ¿cierto? Nace desde el Ministerio de Hacienda, pero un decreto de ley, ya, que igual está bastante, o sea, fue creado en el año 1974, imagínense, ¿ya? Sí, y si bien es cierto, ha tenido varios cambios, ¿ya? Pero como ley sigue, obviamente hay una ley base. Ley 17235 del impuesto territorial. ¿Qué creen ustedes que se paga con bueno, igual se paga un impuesto, ¿cierto? ¿Qué sería el impuesto territorial? Bien, aquí, ¿cierto? Están todo el tema de las contribuciones, ¿cierto? Y un sinfín de otras situaciones más. ¿Sí? ¿Quién paga contribuciones? Nadie. No, yo no, profesor, por acá no. Bien, sí. Bueno, también este impuesto territorial ya... bueno, se aplica, ¿cierto?, a los sitios, a los inmuebles, ¿cierto?, a las propiedades y también, ¿cierto?, al avalúo fiscal, ¿ya? Al avalúo fiscal. Y esto, ¿cierto? Este avalúo fiscal, ya a veces uno dice, oye, pero ¿y esta casa, por qué tanto avalúo fiscal tiene, ¿cierto? Principalmente eso lo genera... el servicio de puesto interno ya tiene esta facultad, ¿cierto?, de realizar, obviamente, o actualizar, ¿cierto?, en un tiempo determinado este avalúo fiscal. Y ese avalúo fiscal, ¿cierto?, nos permite, y aquí es donde está la trazabilidad entre el servicio de puesto interno con los municipios para el tema de cobro de aseo domiciliario. ¿Quién paga aseo domiciliario? Que también es un impuesto. Muchas personas dicen, oye, ¿por qué tengo que pagar un impuesto para que vengan a sacar la basura? Pero así es la vida. ¿Cierto? Como yo. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, dicen que yo no pago tanta, perdón, no saco tanta basura como mi vecino y quizás pago más impuestos, ¿cierto? De este aseo domiciliario. Pasa porque su casa, su inmueble, tiene un avalúo más alto que, obviamente, que el vecino, que quizá él saca mucha más basura que yo, pero lamentablemente, ¿cierto? Así está la ley. ¿Quiénes de aquí pagan aseo domiciliario? Yo, profesor, ¿Cuánto paga? O sea, no cuánto paga, sino que es cierto, es un pago. Son 4 cuotas, ¿cierto? Dentro del año. alrededor como de 14.000 y fracción, pero Cada una. sí, cuando nosotros recibimos la casa, nosotros ¿Ya? no teníamos idea que teníamos que pagar esto. Y después pasaron como 3 4 años y estamos debiendo como 120, no, 200 y algo, porque subió con los intereses y todo el tema. Resulta Sí. que al alcalde lo llevaron para Chillán, como que le hicieron una demanda. Le hicieron una demanda al alcalde o como a la municipalidad, la verdad no sé. Entonces ahí solicitaron que no pagáramos hasta que saliera la resolución, pero resulta que estaban bien en la municipalidad con que no teníamos que pagar el tema de la SEO. Así Perfecto. que debo esa deuda. Pero puede ser un convenio, ¿ah? De Sí, sí, pago. podemos repasar y podemos pagar en cuota y todo el tema. Sí, sí, se puede hacer eso. Sí, se puede hacer eso. Sí, efectivamente, como dice, no, Carla. ¿Quién fue que ahí dio su opinión? Y ya, Carla. Carla. Sí. Bien, Carla, gracias, Carla. Sí, como dice Carla, pasaba que al adquirir una vivienda, ya, efectivamente uno revisaba, ¿cierto? Si es que estaba con los permisos, obviamente, de edificación, con los permisos, ¿cierto? Del ADON principalmente, ya.
Obviamente si tenía la inscripción en bienes raíces y un sinfín de otras situaciones más. Pero lamentablemente no se pesquisaba, ¿cierto? Este tema de si es que obviamente tenía este cobro de aseo domiciliario, ¿ya? Desde el año 2000, déjenme acordarme, como el año 2012 aproximadamente 13, varios municipios empezaron a implementar que aparte de toda la documentación, ¿cierto? Para venta de una casa o de un bien o de un inmueble, se tenía que también incluir este certificado, ¿ya? De no deuda de aseo domiciliario, ¿ya? Porque pasaba lo que nos comentaba Carla, adquirimos una casa, ¿cierto? Y tenía una deuda no sé, muy elevada, ¿ya? Y a veces pasa que las multas e intereses son más altos que la misma cuota, ¿ya? Entonces, ojo con eso, estimadas y estimados alumnos, ¿cierto? Cuando usted va a adquirir un inmueble, bueno, aparte de toda la documentación que tiene que estar súper bien legal, ¿cierto? También exija el certificado de aseo, de aseo domiciliario, ¿ya? Porque pasa mucho este tema, ¿ya? Que varias personas no se preocupan de esta situación, ¿ya? Y después cuando estamos envueltos, ¿cierto? En diferentes situaciones, ¿ya? Ahora, también hay varios requisitos, que eso también depende de cada municipalidad, la exención, ¿ya? La exención. Y principalmente la exención se beneficia a la población de personas mayores, ¿ya? Con diferentes ciertas situación económica dentro del 40% del RCH, ¿ya? Y un sinfín de otros requisitos más. Pero obviamente eso queda a criterio de cada comuna, ¿cierto? Y cada municipalidad de acuerdo a, a su territorio. Bien. Em, pero también se pueden hacer convenios de pago, ¿ya? Y estos convenios cuyo objetivo es, ¿cierto?, de que esa deuda o ese monto no siga aumentando, ¿cierto?, su multa de intereses, ¿ya? Pero obviamente uno puede hacer un convenio hasta, eh, perdón, hasta 12 cuotas, ¿ya? Hasta 12 cuotas, de acuerdo, ¿cierto? Insisto, a las propias políticas que tengan los municipios. Donde yo, por ejemplo, vivo, se puede hacer un convenio hasta 10 meses, cuotas fijas, ¿ya? Cuotas fijas. Pero obviamente, ¿cierto? Este convenio se hace hasta cuando usted va a revisar, ¿cierto? Su deuda, ¿ya? Pero deuda, ¿cierto? A futuro también son parte no son parte del convenio, sino, ¿cierto? Son parte de una segunda cuota que usted tiene que ir pagando de acuerdo al periodo y tiempo que se establece. Entonces, es súper importante, estimadas y estimados alumnos, el impuesto territorial y también, ¿cierto?, el tema de las contribuciones. Ahora, si el contribuyente, obviamente, el contribuyente tiene el tema de si paga contribuciones, ya dentro de las contribuciones está este derecho de aseo domiciliario. Entonces, por ejemplo, ya, si usted paga contribuciones, ya, y no se incluye, tiene que verlo directamente con la Tesorería General de la República, ¿cierto? Que se incluya y ese comprobante usted, ¿cierto? En caso de bueno, lo tiene que guardar, ¿cierto? Para después presentarlo en la municipalidad en caso de que obviamente esto se haga un doble cobro, ya porque a veces pasa, ¿cierto? No está la información actualizada. Bien, Profesor, dígame. solo un dato. Mi mamá también hace años atrás recibió vivienda social y también pasó lo mismo, que ella no tampoco tenía idea que tenía que pagar y también la deuda se acumuló mucho. Así que un buen dato para los compañeros que están en clase hoy, que vean eso en su municipalidad. Sí, sí, no, es Las que viviendas sociales que entrega el Estado también, algunas se debe pagar el servicio de aseo y ornato. sí, lo que pasa, gracias Carla, sí. Independientemente, insisto, independientemente de la vivienda, sea social, autoconstrucción, ¿cierto? No sé, o el sector, ¿ya? Independientemente de eso,
el requisito para pagar aseo domiciliario es el avalúo fiscal. A veces hay un sitio, hay un sitio que no hay construcción, no hay ninguna vivienda, solamente está el sitio, ¿ya? Y el sitio también tiene un avalúo fiscal, ¿ya? Igual a veces, aunque usted no saque, ¿cierto? Como uno dice, basura, ¿ya? O desecho, un sinfín, pero al tener un avalúo, igual le van a cobrar, igual le van a cobrar. Entonces, por eso es súper importante, ¿cierto? Que puedan revisar ya en cada uno de sus municipios, obviamente, si es que tienen este derecho o este pago, ¿cierto? De aseo domiciliario. Bien. Profesor, consulta antes Dígame, que Jaime. siga. Sí, Es que dígame. tengo la duda, ¿qué diferencia hay entre pagar contribución y aseo? ¿O qué diferencia hay ahí? ¿O en qué momento pago contribución y en qué momento pago aseo? Esa es la duda que tengo y no sé qué diferencia hay entre las dos cosas. Sí, bueno, las contribuciones, ¿cierto? Se pagan cuando obviamente bueno, todo depende del avalúo fiscal, ¿ya? Las contribuciones, ¿cierto? Principalmente están cuando hay terreno, ¿cierto? Cuando hay herencia, cuando hay, no sé, campos, ¿ya? Obviamente que de una u otra forma también dependen de este avalúo, ¿ya? Y también, insisto, depende del avalúo, ¿ya? Que usted vaya a tener, ¿ya? El derecho domiciliario está, y el derecho domiciliario, ¿cierto? Es cuando pasa el camión, ¿cierto? De la municipalidad buscando obviamente la basura prácticamente, ¿cierto? Por los domicilios, ¿ya? Eh, no tengo la información tan actualizada, pero al parecer entre 14 millones a 20 millones dentro de ese avalúo, ¿cierto? Se paga aseo domiciliario y sobre el 20 millones ya estaría pagando contribuciones, ¿ya? Contribuciones. Ah, ya comprendo. O sea, mientras más alto es la propiedad, o sea, independiente si es solamente terreno o casa Sí, o da lo mismo. lo que pasa es que el Servicio de Puestos Internos cada 4 años, ¿cierto? Actualiza los avalúos, ¿ya? De las propiedades, de los sitios, ya de los terrenos, ya, no sé, por ejemplo, el sector rural, ¿cierto? Cuando uno tiene campo igual, todo eso se va actualizando y todo eso tiene un avalúo, ¿ya? Que es, ¿cierto? Función del Servicio de Puesto Interno, ¿ya? De acuerdo, ¿cierto? A sus diferentes parámetros que ellos tienen, ¿ya? Por ejemplo, acá no sé, un caso que había un sitio ya con una caseta, ¿ya? Pero el sitio era como de una cuadra, imagínense, grande, ¿ya? Y estaban pagando contribuciones. Entonces uno dice, chuta, pero si hay como una media agua. Oye, pero es que el avalúo es de acuerdo al sitio, no de acuerdo a la vivienda. ¿Me entiendes? Entonces, todo depende, ¿cierto?, de este bien raíz, ya que usted tenga, ¿cierto? Y ahí, como le explicaba, están estos tramos, ya están estos tramos. Insisto, no tengo los montos así exactos, pero entre más alto el avalúo fiscal, obviamente, usted quizá va a pagar contribuciones, ¿ya? Si el avalúo es pequeño, va a pagar cierto este aseo domiciliario. Entonces, como dice Carla, el ejercicio es, bueno, hoy en día también dentro de las páginas web de los municipios, ¿cierto? Ustedes pueden ver, ¿ya? Em, sobre el aseo domiciliario, ¿ya? O si no, puede llamar, ¿cierto? Al departamento de finanzas, ¿ya? De los municipios, ¿cierto? Y usted también puede preguntar, ¿ya? Pero son cuatro, o sea, son 4 cuotas en el año, si no me equivoco es abril, junio, bueno, pero son 4 cuotas en el año, ¿ya? Perdón, febrero parece. Pero sí, sí o sí, lo ideal es que se pueda revisar esta información, ¿ya? Y cuando usted vaya a adquirir un bien, ¿ya? O un inmueble, aparte de todos los documentos que tiene que presentar, ya se tiene que, cierto, obviamente presentar también y exigir, ya usted como comprador puede exigir ya que se le entregue este certificado de no deuda
de aseo domiciliario. ¿Ya? Y Bien. en el caso de las contribuciones, ya sea aseo, si la propiedad debe muchas contribuciones, ¿pueden rematar la propiedad o en ese caso? ¿O no es así? O sea, si no hay un pago, ¿cierto? Y ya pasa, o sea, no hay claro, sí, efectivamente no hay un pago o no se va, no sé, quizá hay algún convenio, ya algún compromiso, ya financiero, ya si por ejemplo no se va pagando o descontando ese nuevo acuerdo o contrato que se hizo, perfectamente se puede ir, ¿cierto?, a remate, porque pasa, ¿cierto? Pasa a ser propiedad del Estado, porque aquí cuando uno paga el impuesto, ¿a quién se lo está pagando? Al Estado, ¿cierto? Y el Estado, ¿cierto? Es el que a través de todas estas leyes, ¿ya? Del Código Tributario, de la Constitución Política, ¿cierto? Establece cuáles son aquellas sanciones ante el no cumplimiento, ¿cierto? De algún compromiso que usted tenga como contribuyente o tenga como ciudadano. Por eso está la Constitución Política de la República, ¿cierto? Que es la base para crear todas estas normas y todas estas leyes, ¿cierto? Dentro de las fuentes positivas, ¿cierto? Y obligatorias, que a todo ciudadano, ¿cierto? Nos obliga en diferentes situaciones, ¿cierto? A dar cumplimiento. Por algo están las normas. Por algo está la ley, ¿cierto? Para respetarlas, ¿ya? No como yo digo, para que esté archivada ahí, porque solamente tenemos que cumplirla, ¿me entiende? Porque tenemos, quizás, no sé, tenemos que cumplir una ley, bueno, la hacemos, pero al final nunca se cumple. No, ese no es el objetivo, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante, ¿ya? Cuando uno dice leer hasta las letras chicas, ¿ya? Cuando uno va, no sé, a firmar un contrato, ¿cierto? Va a firmar algún documento, leerlo, estudiarlo, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque si usted firma, ¿cierto? Sin revisar, sin leer, ¿ya? Hoy en día también pasa mucho con el tema de la modernización digital, ¿cierto? Que ya quizás con tu huella, con tu clave única, ¿cierto? Con tu rostro, tú estás firmando quizás muchos documentos, ¿ya? Claro, o sea, quizás es una gestión rápida de firma documental, ¿ya? Pero al final también estamos ahí al debe que quizás falta este esta lectura, ¿cierto? Para decir si efectivamente estoy de acuerdo o no con lo que se está estableciendo ahí. ¿Me entiendes? Entonces, son varias situaciones, ¿ya? Que de una u otra forma, o sea, lo establecen estas normas y estas leyes. ¿Ya? Bien. M- Les sugiero que mañana mismo vean en sus municipios el tema del derecho de aseo domiciliario. Ya con el rol, con la dirección, con el RUT, ya de la propiedad, obviamente usted puede hacerlo. Y si no existe esa información en el municipio, tiene que ir al Servicio de Impuesto Interno para que obviamente le digan el rol, ya que está asociado, ¿cierto?, a su inmueble. Eh, Ley de impuesto de timbraje y estampilla. La ley 3475. Bueno, esto principalmente, aquí, ¿cierto? Hablamos del timbraje ya de los documentos. Documentos electrónicos mercantiles. ¿Qué documento ustedes conocen? La factura, la nota de crédito, nota de débito. Efectivamente, ¿cierto? Como dice Carla, ya factura, nota de crédito, nota de débito, boleta, ya boletas de honorarios, ¿cierto? Y todo este documento, ¿cierto? Mercantil electrónico hoy en día, ¿cierto? Ya mucho más actualizado y mucho más moderno, ¿ya? Se tiene que pagar un impuesto correspondiente, ya sea obviamente los contribuyentes, sean empresas públicas, ¿cierto? Sean empresas privadas, pero están sujetos, ¿cierto? A este impuesto, ¿ya? A este Profesor, impuesto. Pamela.
Profesor, consulta, no sé si estoy bien, todo este timbraje o timbres que ponen o firma en las notarías también está regulado por esta norma. Sí, lo que pasa es que las notarías se tienen que ir también actualizando dentro de estas normas, porque ellos, cuando uno, por ejemplo, va a sacar, no sé, una copia de algún documento, ¿cierto? Ellos obviamente colocan un timbre que efectivamente ellos certifican que esta copia es fiel a la original. Uno está pagando, ¿cierto? Por ese documento, ¿ya? Pero uno, ¿qué es lo que está pagando? Al final es el timbraje, po, ¿cierto? Ese sello verde y la firma del notario. Pero ellos igual, a su vez, ¿cierto? Tienen que, obviamente, cuando uno paga esto, ¿qué le entregan a uno como comprobante? Le entregan, ¿cierto? Una boleta de tercero, ¿cierto? Una boleta de honorario, ¿ya? Esa boleta de honorario, esa notaría tiene que haber, ¿cierto?, pagado un impuesto ante, ¿cierto?, la Tesorería General, ¿ya?, para poder emitir esa boleta, ¿ya? Entonces, igual está regulado, Cecilia, porque obviamente si una notaría está falsificando esta información, no es válido. Por eso muchos documentos, ¿cierto? Los piden ante notario, ¿ya? Porque hay un pago de timbraje y estampilla, ¿cierto? También, por ejemplo, no sé, cuando uno pide copia de algún certificado de título, ¿cierto? En algún centro de estudio, ¿ya? Universidad, ¿cierto? Uno paga la estampilla, ¿cierto? Paga esta estampilla, ¿cierto? Que es, obviamente, que acredite que efectivamente ya usted fue alumno o este título, ¿cierto? Que también está todo regulado por normas y leyes, ¿cierto? Que usted tiene que pagar este impuesto, ¿ya? Pero todo eso, lo que es notaría, ¿cierto? Lo que son los contribuyentes con sus diferentes documentos, tiene que obviamente estar timbrado, timbrado, ¿ya? Y eso obviamente se paga un impuesto, ¿ya? Por ese, como le dijera yo, por ese documento que usted va a adquirir. Profesor, consulta, en el caso Jaime. de no sé si tendrá que ver con el tema este, las transferencias en los vehículos, ¿tiene que ver con este tipo de impuesto de timbre de estampilla o es otra cosa que anexo? Es que la transferencia de vehículos, ¿cierto? Usted igual paga un impuesto, po, ¿cierto? Y eso, bueno, ahí es mutuo acuerdo si es que lo paga el comprador o el vendedor, ¿cierto? Por lo general lo paga, ¿cierto? Quien está comprando o quien está adquiriendo el vehículo, ¿ya? Pero eso, o sea, a ver, miren. Todo lo que va en relación al Estado, ¿cierto? Todos estos pagos que yo estoy haciendo al Estado, ¿cierto? Son impuestos. De una u otra forma, ¿cierto? Dentro de todas estas normas y leyes, ¿ya? Tienen su categorización, ¿cierto? Y eso pasa a ser un impuesto, ¿ya? Un impuesto que yo estoy obviamente pagando, ¿ya? Eh, O sea, no gusta. podríamos llamarlo la transferencia de vehículos impuesto de timbre de estampilla o tiene otro nombre. eh, O comenzando con la idea de mi compañero, podría ser como el contrato de compra y venta en donde podría ir el timbraje o no. Lo que pasa es que ahí, claro, cuando yo compro o cuando vendo un vehículo, ¿cierto? Se hace, o sea, no se hace un contrato, ¿cierto? Pero obviamente hay un documento que respalda esta transacción, ¿cierto? Yo, no sé, Víctor le vendo el vehículo a Víctor 2, ¿ya? O yo, Víctor, le compro el vehículo, ¿ya? Eso se genera un contrato, ¿cierto? Eso es un contrato, ¿ya? Pero para adquirir esto, ya quizás a mí no me van a entregar quizá una boleta, ¿cierto? No me van a entregar quizá una factura. Es que también depende, ¿ya? Porque también está el impuesto verde, ¿cierto? Cuando uno compra un vehículo nuevo, cuando uno compra un vehículo con factura, está el IVA, ¿cierto? Entonces, todo eso, ¿cierto? Va dentro de la ley de impuestos de venta y servicio, ¿ya? Ahora, cuando yo hago esta transacción, debiese ser, que lo voy a confirmar, dentro del impuesto de timbraje y estampilla, porque efectivamente, ¿cierto? Hay un documento, ¿cierto?, que
lo entrega la notaría, ¿ya? O lo entrega el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Perdón, no, el registro civil, ¿ya? Entonces voy a ver bien ya este tipo de pago y obviamente yo se lo voy a confirmar, ¿ya? Pero sí es un impuesto, porque obviamente está pagando, ¿cierto? Un monto, ¿cierto? Sea mayor o menor, pero lo está pagando a este fondo común, ¿ya? Que se llama Estado, ¿ya? Bien. Em, Ley de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, ¿ya? Las herencias son un tema no menor, ¿ah? La ley 16271, las asignaciones y las donaciones, ¿ya? Em, Aquí pasa mucho con este tema igual del tema de las herencias, ¿ah? Bueno, parto de la base que la herencia son un tema no menor a veces eh, de momentos no muy gratos, ¿ya? Y las donaciones igual. Las donaciones principalmente, ¿cierto? Se generan dentro de las entidades públicas, ¿ya? Cuando obviamente, no sé, cerramos, por ejemplo, algún establecimiento, ¿cierto? Y tenemos que llevar obviamente a este quizás donar o traspasar, qué sé yo, estos bienes, ya igual están bajo dentro de esta ley 16275, ¿cierto? De la ley de impuestos, ¿ya? Porque obviamente hay traspaso de información, ¿cierto? Hay traspaso de bienes, ¿ya? Y cuando yo adquiero un bien, ¿cierto? Sabemos que está dentro de la ley de venta y servicio, ¿ya? Está este tema del IVA, ¿ya? Y obviamente estas donaciones igual. Por ejemplo, cuando hay las donaciones dentro de las entidades públicas, ¿cierto? Las iglesias, ¿cierto? La junta de vecinos, ¿ya? Y así, cualquier, ¿cierto? Organización, obviamente también está bajo esta facultad de esta ley 16271. Y la ley de rentas municipales, ya que esta es una ley, ¿cierto? Que la 3063 decreto de ley, ¿cierto? Que está bajo el alero de las municipalidades, ya que se tiene que cumplir de acuerdo, ¿cierto? A, a los contribuyentes, de acuerdo al giro, ya. Esto es súper importante porque obviamente aquí hay dos entes fiscalizadores, ¿cierto? Eh, Punto uno son los inspectores ya de los municipios y también obviamente el Servicio de Impuesto Interno puede obviamente eh, puede revisar, obviamente, esta patente comercial, ¿cierto? A través de esta ley de rentas municipales, ¿ya? Obviamente también esto son montos de acuerdo al territorio, de acuerdo a la empresa, ¿cierto? De acuerdo a la organización, ¿ya? Y un sinfín de factores, ¿cierto? Que se aplican eh, cuando uno tiene que pagar este impuesto, ¿cierto? De rentas municipales, ¿ya? Em, ¿Y por qué es importante, cierto? Porque obviamente desde ahí nacen las diferentes políticas ya que se tienen que generar, ¿cierto? Para el territorio de ese municipio, de esa comuna. Porque si yo no pago impuestos, ¿cierto? Quizá no vamos a tener, ¿cierto? Los recursos necesarios para, no sé, construir más viviendas, para arreglar, ¿cierto? Cierta calle y un sinfín de otras políticas más, ¿ya? Así es que... eh, quizás a nadie nos guste pagar impuestos, ya a nadie nos gusta, por ejemplo, pagar el derecho de aseo domiciliario, pero obviamente todos los ciudadanos, ¿cierto?, pagamos impuestos de una u otra forma, ¿ya? Todos los ciudadanos estamos, ¿cierto?, estamos dentro de un contexto, cuando hablamos de temas legales, ¿cierto?, hay contratos, ¿ya? Hay contratos verbales, ¿cierto? Y hay contratos por escrito. ¿Cuál creen ustedes que es un contrato verbal, por ejemplo? Cuando es de palabra y no se firma nada.
Ya, por ejemplo, cuando compramos el pan, ¿se hace un contrato? ¿O qué tipo de contrato es? ¿O hay un contrato? ¿Qué creen ustedes? Mm, Digamos que si la transacción o sea, se soporta si se pide la boleta al comprar el pan, ¿Ya? pero si no lo hace, o sea, un contrato así, bueno, si lo llamo por transacción, usted hace la compra y se hace la venta, la persona recibe dinero por, por el servicio que está brindando. Correcto. Bien, sí, efectivamente, es cierto, pero igual hay un contrato. ¿Y por qué hay un contrato? Yo compro el pan, es un bien, ¿cierto? Un bien tangible, ¿ya? Que cubre mis necesidades, pero a cambio del pan, yo tengo que pagar el pan, ¿cierto? Ya hay un contrato, ¿cierto? Entre un contribuyente y un ciudadano. Quizás como usted dice, ¿ya? No hay que firmar algo, pero ¿sabe qué? Hay un documento súper importante que respalda esa transacción o ese movimiento, ¿cierto? Mercantil. ¿Cuál es? La boleta. La boleta, ¿cierto? La boleta electrónica, la boleta física. Ese es su respaldo de ese contrato. Usted toma la locomoción, ¿ya? Igual hay un contrato. ¿Por qué? Porque usted está adquiriendo un servicio de traslado, ¿cierto? Oye, necesito que me lleven al centro o me lleven al supermercado. Bien, hay un servicio. Si bien es cierto, usted no hay un contrato, ¿cierto? Que diga con fecha, no sé, 25 de junio a las 20:03 de la tarde, ¿cierto? Entre Víctor y no sé, y la empresa tanto tanto, ¿cierto? Em, Se realizó un traslado, ¿cierto? Desde su domicilio al supermercado, en fin, ¿ya? O sea, no hay nada por escrito, pero sí hay un servicio. Y ese servicio, ¿cierto? Cuando hay este factor, obviamente monetario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy adquiriendo un servicio. Y ese servicio, ¿cierto? Claro, se cumple el objetivo, pero yo tengo que pagar por ese servicio. ¿Me entiendes? Entonces, en la vida siempre estamos ajenos. Quizás, no sé, no vemos un contrato físico, pero sí en cada movimiento hay un contrato. Voy a un restaurante, ¿cierto? A almorzar o a tomar once, lo que... Perfecto, yo adquiero un servicio de alimentación, ¿ya? Pero ese servicio tiene un costo, ¿ya? Y ese costo, cierto, obviamente lo pago yo como consumidor, por supuesto, pero se origina una boleta. Y esa es mi respaldo, ¿cierto? Que efectivamente yo consumí alimentos y quizás los pagué, ¿cierto? Y ese es mi medio de verificación. ¿Qué pasa ahí? Yo como ciudadano estoy consumiendo alimentos, ¿cierto? Quizás estoy satisfaciendo una necesidad quizás básica de alimentarse. Pero también estoy aportando con mi impuesto porque quizás, quizás me tomé un café que costaba 2.000 pesos. Pero eso para el Estado genera un impuesto, ¿cierto? Un ingreso, ¿ya? Muchas veces uno dice, no, no, no me dé boleta. Ese es el peor, lo peor que podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente el contribuyente decir, oye, ¿sabéis qué? De esta venta de hoy no voy a pagar impuestos, ¿ya? Porque el IVA, por supuesto. Entonces, esto, estimadas alumnas y estimados alumnos, es una cadena, ¿cierto? Es una cadena, ¿ya? Imagínense que todo el mundo pagara impuestos, yo creo que obviamente estaríamos en otras condiciones del país, quizás tuviéramos mucho más recursos, ¿cierto?, para satisfacer muchas más necesidades que tenemos como país. Pero lamentablemente, ¿cierto? Hay contribuyentes, hay ciudadanos, ¿cierto? Y esto es algo como nivel país, ¿cierto? Que quizás no estamos comprometidos con estos impuestos, ¿cierto? Con esta ley de renta, con este código tributario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces la naturaleza o el contexto de la situación, ¿cierto?, nos hace pensar desde otra perspectiva o desde otro esquema. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bien. ¿Dudas, consultas? ¿O cuál es su opinión al respecto?
Una consulta, esta ley de rentas municipales incluye incluye las patentes que uno paga cuando uno tiene un negocio, Y o que eso es, pues, eso es, o sea, la ley regula todo ese sistema. claro, sí, regula todas, ¿cierto? Las patentes, ¿cierto? Y hacia los diferentes contribuyentes que obviamente que tienen que pagar, ¿ya? Por ejemplo, su empresa tiene que pagar una patente, está, ¿cierto? Regulada por la ley de rentas municipales. Claro, y ahí me imagino que se va a pagar según el capital propio que tiene. Ahí Claro, o no sé cómo sea, harán el cálculo ahí en sí, ese caso. hay varios factores, por ejemplo, el giro, ¿cierto? La constitución, el patrimonio, ya cuántos socios son, el nivel, ¿cierto? De venta o no, si es una empresa pequeña, mediana o gran empresa, ya las ventas anuales, ¿cierto? También, o sea, hay varios factores que influyen, ¿cierto? Dentro de este pago, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si usted tiene toda su documentación al día, si usted paga todo su impuesto, su IVA, ¿cierto? Obviamente, súper bien, ¿ya? Pero hay empresas que a veces no pagan o no dan tantas boletas, ¿cierto? O quizá hay alguna fuga, como uno le dice, ¿cierto? Para evadir cierto impuestos en todas sus categorías, ¿ya? Pero me imagino mientras uno más venda en una empresa, más patente paga, po. Claro, porque obviamente también es parte del nivel de ventas que uno tiene, ¿cierto? De acuerdo a la contabilidad, ¿cierto? Recordemos que los estados financieros obviamente establecen que quizás, o sea, no quizás, sino que establecen obviamente el comportamiento financiero que tiene esa empresa. Y también depende, ¿cierto?, de la constitución, de cómo obviamente se crea o cuáles son los componentes de este patrimonio, ¿cierto? De cómo se va a constituir la empresa, ¿ya? Cómo se va a constituir la empresa, ¿ya? Ahora, uno de los impuestos más altos que hay, ¿cierto? Y que uno más paga, y que lo vimos en la clase anterior, es el impuesto al alcohol y el cigarrillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque son productos que de una u otra forma, ¿cierto?, dañan a la salud, ¿cierto? En mediana escala, en gran escala, ¿cierto? Pero de una u otra forma, ¿cierto? Dañan a la salud. Entonces, ese es un impuesto el más alto. ¿Por qué? Porque igual, ¿cierto? Hay un nivel alto de consumo, ¿ya? De estos productos, ¿ya? Pero eso igual está regulado, ¿cierto? Regulado, ¿cierto? Em, por las mismas leyes, ¿cierto?, territoriales, y hay un impuesto exclusivo que la vamos a ver un poco más adelante, que está acá. Perdón, Por eso hoy en día es complicado tener una botillería por el tema cómo venden alcohol, me imagino. Es es un, complicado im- sacar una es patente un- en ese caso. o sea, para adquirir la patente es complicado. ¿Por qué? Porque hay que tener hartos requisitos, ¿cierto? Y uno de los requisitos, por ejemplo, tener un certificado de la Junta de Vecinos que obviamente apruebe, ¿cierto?, que en ese sector territorial, ¿cierto? Va a haber una botillería, porque obviamente lo que no quieren, ¿cierto? Los ciudadanos de ese sector es que obviamente hay algún desorden, quizás, ¿ya? También tiene que haber un informe, ¿cierto?, de carabineros, ya también tienen que haber, obviamente, los locales a ciertos metros de los centros educativos, ya de liceos, de colegios. O sea, son hartas normas que hay que ir cumpliendo, ¿ya? O hartos requisitos. Y si uno de estos requisitos, ¿cierto?, no se aprueba, o por ejemplo, la Junta de Vecinos no está de acuerdo, ya, obviamente no se puede otorgar esta patente de alcoholes, ¿ya? Ahora, también cada uno de los territorios a través de las comunas, ¿cierto? Los municipios tienen un tope ya de patente. Entonces, eso igual es importante, ¿cierto? Considerarlo, ¿ya? Pero todo eso lo regula, ¿cierto? El Código Tributario, ¿cierto? A través de sus diferentes normas y leyes que están establecidas. Bien. ¿Por qué? Porque obviamente, insisto, es un impuesto em, que cada día se paga más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente, y también es el más alto,
ya por el hecho de que son productos que de una u otra forma, ¿cierto?, dañan a la salud, ya, y la salud pública, ¿cierto?, la pagamos todos a través de nuestros impuestos. Entonces, es como, a veces como contradictorio, ¿cierto? Oye, ¿por qué yo tengo que estar pagando mi impuesto para que obviamente eh, alguien, ¿cierto?, se esté atendiendo en el sistema público, ¿cierto?, en el tema de la salud, pero también, ¿cierto?, estamos facilitando, ¿cierto?, estas diferentes patentes, ya, de alcohol, por ejemplo, y que obviamente son productos dañinos, ¿cierto?, que de una u otra forma quizás nos van a afectar. Entonces, como un poco contradictorio, ¿ya? Un poco contradictorio. Pero por lo mismo, este impuesto es un poco más elevado y también la patente, ¿cierto? Es un poco más elevada en cuanto al monto, ¿cierto? Que se debe pagar. Bien, duda, Me imagino que para los restaurantes es el mismo requisito que estamos hablando, correcto, sí, porque porque también venden alcohol. sí, hay restaurantes, ¿cierto? Que igual tienen este producto, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Tienen que pagar este impuesto. La discoteca, por ejemplo, también, porque obviamente hay productos, ¿cierto? De esta índole, ¿ya? Por ejemplo, una botillería, ¿cierto? Paga el impuesto, obviamente, a alcohol y cigarrillo, ¿ya? Pero un restaurante también tiene que el servicio de alimentación. Entonces son diferentes ítems, ¿cierto?, que se consideran dentro de esta patente, pero eso está todo regulado, ¿cierto?, por esta ley de rentas municipales, ¿cierto?, que la tiene que... claro, hay una base sólida, pero también hay instrumentos, ¿cierto?, y ordenanzas municipales, ¿ya? Que las tiene que crear cada uno de los municipios, porque los municipios, recordemos que son autónomos, pueden crear sus propias normas, procedimientos, ¿cierto?, de acuerdo a la base sólida, ¿cierto?, que son la constitución la constitución, ¿cierto?, de la república, ¿ya? Y también, ¿cierto? Los diferentes estatutos que son para todos los municipios a nivel país, pero como son autónomos, pueden crear sus propias leyes, sus propias ordenanzas y sus propios dictámenes, ¿cierto? Para funcionar de acuerdo al territorio. Porque, por ejemplo, no sé, y discúlpenme lo que están en Santiago, pero yo no puedo tener, ¿cierto?, las mismas normas o las mismas ordenanzas en la comuna de Las Condes que La Pintana. Porque son territorios diferentes. Son ciudadanos, no sé si diferentes, pero las necesidades son mucho más diferentes, ¿cierto? Entonces quizás, no sé, Las Condes le va a dar la prioridad, por ejemplo, a embellecer su comuna, pero quizás, ¿cierto? En La Pintana tenemos que una de las necesidades, ¿cierto? Por ejemplo, es las calles, las veredas, las viviendas. Entonces son diferentes necesidades que tienen los diferentes territorios, ¿cierto? Y a raíz de eso, ¿cierto? Son diferentes ordenanzas, ¿cierto? Son diferentes normas, diferentes leyes, ¿cierto? Pero, insisto, hay una ley básica que aplica para todos y todas, ¿ya? Los municipios. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Complicado? ¿Enredado? ¿Mucha información? Se entiende, profe. Perfecto, bien. Bueno, vamos a hacer un break, nos pasamos un poquito, son las 8:15, hasta las 8:30, 15 minutitos, ¿cierto? Y luego retomamos. ¿Ya? Bueno, profe. Gracias. Ya, profe.
Bien, continuamos. ¿Ya? Continuamos. Bueno, revisé y efectivamente, como lo habíamos ya visto, el impuesto al tema de la transacción vehicular, ¿cierto? Corresponde a un impuesto del decreto 820, ya el impuesto de ventas y servicios, ¿ya? Así que bajo ese impuesto, bajo ese decreto de ley, ¿cierto? Se regula obviamente el pago de las transferencias, ¿ya? O primera inscripción que se llama. Bien, bien, continuamos. Los decretos supremos y reglamentos. Ahí. Los decretos supremos, ¿cierto? Y reglamento, de acuerdo a lo que establece el artículo 31, número 8 de la Constitución Política de la República, el presidente de la República tiene la potestad reglamentaria y en virtud de ella puede dictar los llamados reglamentos de ejecución, que son aquellos que tienen por objeto la ejecución de las leyes. Entre los reglamentos más importantes en el ámbito del derecho tributario, vamos a revisar algunos. Por ejemplo, el reglamento de la contabilidad agrícola. ¿Ya? Es igual, es súper importante, ¿cierto? Este reglamento de esta contabilidad agrícola, porque muchas veces, ¿cierto? No le damos la importancia a este tipo de empresas, ¿ya? O quizás no la importancia, sino que el valor, ¿ya? Y de una otra forma también se tiene que llevar una contabilidad, po, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente quizá a veces, no sé, vamos a consumir algún producto que viene dentro de esta industria, ¿cierto? De la parte agrícola. Entonces, igual es importante, ¿cierto? Llevar esta contabilidad, ¿ya? En términos de inversión, ¿cierto? En términos de gasto, en términos de ingreso, en términos de costos, ¿ya? Y a través de los diferentes estados, obviamente financieros, que regulan de una u otra forma o son parte también dentro de esta contabilidad. El reglamento sobre la ley de impuestos a la venta de servicios, ¿cierto? Las resoluciones del servicio de puesto interno, ya respuesta de parte, ¿cierto? Del servicio de puesto interno a las consultas hechas por personas del ámbito privado en virtud de una materia y caso particular que son de gran ayuda para entender ciertas normas tributarias y que a través de estas respuestas el servicio explica su tratamiento. Dijimos, ¿cierto? Que a veces los contribuyentes tienen dudas, ¿cierto? Tienen muchas consultas, ¿cierto? Y sobre todo cuando hay cambio de algún artículo o modernización o actualización de algún código, ¿cierto? O alguna ley, ya que afecta obviamente el funcionamiento, o quizás no que afecte, sino que obviamente cuando uno modifica algún artículo de alguna ley es para obviamente mejorar los procesos, ¿ya? De las mismas. Entonces, muchos contribuyentes, ¿cierto? No saben cómo realizarlo y obviamente está este factor, ¿cierto? De las resoluciones, ya que viene a dar respuesta, ¿cierto? Y a complementar también una ley y sobre todo, ¿cierto? Cuando hay dificultades, obviamente, dentro de la misma ejecución, ¿ya? Los tratados internacionales, ¿cierto? Son acuerdos entre Chile y otros países que básicamente buscan evitar la doble tributación internacional, ¿cierto? Nosotros hoy día tenemos, ¿cierto? Varios tratados, ¿cierto? Internacionales, bueno, y esto se va cambiando, ¿cierto? Actualizando también, ¿cierto? De acuerdo a la voluntad que tenga cada uno de los presidentes, ¿cierto? Con sus respectivas, ¿cierto? Asesores, ¿ya? Qué tratado nos conviene, cuál es el más cierto, quizás rentable y participativo también, ¿cierto? Entonces hay varios factores que influyen dentro de esto, ¿ya? Fuentes racionales, ¿cierto? Son aquellos que sin ser normas jurídicas en el sentido formal o escrito contribuyen en su formación, ya ellas son la jurisprudencia y la doctrina de los autores. La jurisprudencia son las reiteradas interpretaciones que hacen los tribunales de justicia ya en sus resoluciones de norma jurídica y pueden constituir una de las fuentes del derecho, ¿ya?
Esto significa que para conocer el contenido cabal de las normas vigentes hay que considerar cómo se vienen aplicando. En materia tributaria, la jurisprudencia puede ser contentiosa, contenciosa, perdón, que es la emana de tribunales tributarios, o bien pueden ser jurisprudencia administrativa, ¿ya? Aquella que nace del servicio de puesto interno, ya por medio de oficio. Bueno, cuando hablamos de el concepto de tribunales, ¿cierto? A través de este código también, ¿cierto? Y las diferentes sanciones que quizás tengan, obviamente, los contribuyentes por no cumplir ya las diferentes leyes, ya que vimos hace unos minutos atrás, ¿cierto? Que se tienen que cumplir de acuerdo, ¿cierto? Al código tributario, ¿cierto? De acuerdo también a aquella. Bueno, y cuando no se cumple esto, ¿cierto? El Servicio de Puesto Interno tiene la facultad, ¿cierto?, de realizar estos oficios ya o estas anotaciones, quizás, ¿cierto?, del no cumplimiento de algún impuesto, por ejemplo, u observación sobre lo mismo, y si hay, ¿cierto?, salen esta jurisprudencia administrativa desde los tribunales de justicia, ¿ya? Y cuando nos llega, ¿cierto?, este documento, de una u otra forma, ¿cierto?, tenemos que dar cumplimiento a aquello, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya quizás el servicio de puesto interno no tiene las herramientas, ¿cierto? O no tiene quizás la facultad o hizo todos los esfuerzos, ¿cierto? Para que el contribuyente cumpliera con la norma y con la ley, ¿bien? Pero cuando ya, obviamente, el caso, ¿cierto? No está resuelto, obviamente aquí aplica el Tribunal de Justicia. Y la doctrina de los autores está constituida por las obras que los diversos autores en materia tributaria producen a fin de sistematizar el derecho tributario. Em, Esto es para una interpretación más acabada de preceptos tributarios. Bueno, la doctrina de los autores también, ¿cierto? Pasa a ser obviamente un documento, ¿cierto? Acciones, ya actividades dentro del derecho tributario, ¿cierto? Recordemos que el derecho tributario de una u otra forma, ¿cierto? Se tiene que cumplir, porque insisto, todo esto es legislación, ¿ya? Y la legislación de una u otra forma, ¿cierto? Se tiene que dar cumplimiento, ¿ya? Nos guste o no nos guste. Por ejemplo, cuando uno dice, no, es que es mucho impuesto, ¿ya? Lamentablemente, ¿cierto? Tenemos que dar cumplimiento a aquello. Entonces, cuando, insisto, cuando ya el contribuyente no da respuesta, ¿cierto? A estas diferentes sanciones, a estas diferentes observaciones, ¿cierto? ¿Qué hace el servicio puesto interno? Oficia. Oficia, ¿cierto? Ya a los tribunales de justicia, ya a los tribunales también, ¿cierto? Tributarios, ya. Y ellos, ¿cierto? Toman estas materias, estas causas, ¿cierto? Y ellos al final son los que van, ¿cierto? Trabajando con los contribuyentes, ¿ya? Y ahora, si los contribuyentes, ¿cierto? No dan respuesta, ya bueno, por lo general, ¿cierto? Cuando una empresa ya está por temas administrativos, financieros, legales, ¿cierto? Muchas empresas dicen, no, nos vamos a quiebra, ¿ya? Pero lamentablemente quizás no es por un tema financiero, ¿cierto? Quizás son por situaciones netamente administrativas que de una u otra forma quizás nunca se dieron cumplimiento, quizás nunca entendí, por ejemplo, la ley, nunca entendí la norma, ¿ya? Y obviamente pasa esto, ¿cierto? Que eh, son materias, ¿cierto?, que se tienen que cumplir, ¿ya? Ahora, obviamente, el Tribunal de Justicia, ¿qué va a hacer? También da plazo, ¿cierto? Da opciones, ¿cierto? Busca estrategias para que el contribuyente, ¿cierto?, pueda cumplir con lo que se le exige de acuerdo a la norma, ¿ya? Pero al final, ¿cierto? O también instruye, ¿cierto? A través de estas doctrinas, ¿cierto? De autores. Instruye, ¿cierto? Enseña, ¿ya? Eh,
Quizás también da alternativas, como les comentaba, pero quizás el contribuyente no va a dar cumplimiento y al final, ¿cierto? De una u otra forma. O sea, se cierra la empresa o buscamos estrategias, ¿cierto? Para que esta empresa continúe o este contribuyente, ¿cierto? Continúe dentro de su territorio, ¿cierto? Funcionando de acuerdo al giro correspondiente. ¿Ya? Entonces, a través de estos decretos, ¿cierto? De estos reglamentos, ya, obviamente, y lo que también establece la Constitución Política de la República, ¿ya? Que obviamente quien lidera el país, ¿cierto? Tiene la facultad de, obviamente, complementar, ¿cierto? Modificar o agregar, ¿cierto? Estas resoluciones el Servicio de Puesto Interno a través de sus funciones. Bien. Em, Estructura de las normas tributarias. La estructura tributaria, ¿cierto? Son normas que podemos contextualizar en dos aspectos, perdón, en cuatro aspectos. Ya, cuerpos legales, circulares, resoluciones y oficios. ¿Ya? Oficios. De esto ponga mucha atención porque de esto vamos a hacer un taller. ¿Ya? Un taller. Que lo vamos a ver aquí como una pincelada, pero en la próxima clase vamos, ¿cierto?, a repasarlo nuevamente y vamos a hacer un taller. Dentro de estas normas tributarias existen estructuras documentales, ¿ya? Primero están los cuerpos legales, que los cuerpos legales, ¿cierto?, son las leyes, ¿cierto? Dijimos, obviamente, que una de las leyes, ¿cierto?, es de las rentas municipales, ¿cierto? El impuesto a la renta, el código tributario, el impuesto territorial. Esas son leyes, ¿cierto?, que tienen sus artículos, tienen sus objetivos, tienen sus derechos, obligaciones, sanciones, multas y un sinfín de otras cosas más. Entonces, cuando nosotros, o sea, no nosotros, sino, ¿cierto? Cuando se crea una ley, esa ley es para cumplirla, ¿ya? Como dice ahí, corresponden a las leyes y decretos, ¿ya? De carácter tributario que establece la obligación de pago de impuestos, ¿cierto? Determinados, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen que yo tengo que pagar el IVA hasta el 12 de cada mes, porque la ley así lo establece, ¿ya? No es cuando a mí se me antoje pagar ese IVA. Si la ley me dice que yo tengo que timbrar, ¿ya? Documento electrónico, lo establece la ley, ¿ya? Entonces, la ley es para cumplirla, estimadas. Y tiene un cuerpo legal, por supuesto, ¿cierto? Tiene diferentes artículos, ¿ya? Quizá a veces se van actualizando, ¿cierto? Esos artículos. Entonces hay un sinfín de materia que se puede ir dando respuesta. Luego están las circulares. Dice, corresponde a los documentos generales en que consta la interpretación de una norma tributaria, dándole explicación a los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno y al contribuyente en general sobre el sentido y alcance de la ley tributaria, cómo aplicar las normas. Entonces, simplemente la ley, ¿cierto? O cómo vamos a trabajar esta ley, ¿cierto? Con cada uno por ejemplo, de nuestras funciones a través del Servicio de Impuesto Interno. Por ejemplo, se actualiza la ley em, de impuesto territorial, ¿cierto? O se crea una ley de impuesto territorial, ¿cierto? Ya. Existe una circular. ¿Qué es esa circular? ¿Cierto? La ley nos va a decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero la circular nos dice cómo tenemos que trabajar esa ley, ¿ya? ¿Cómo tenemos que trabajar esa ley? Entonces, por eso dice acá que consta sobre la interpretación de una norma. ¿Cómo yo voy a interpretar esa norma para que se aplique, ¿cierto?, a los diferentes servicios y a los diferentes contribuyentes? ¿Ya? Dice, sobre el sentido y el alcance de la ley tributaria, cómo se aplica la norma. O sea, cómo yo voy a trabajar esto. ¿Ya? Porque aquí nos dicen lo bueno y lo malo, pero cómo yo lo trabajo, cómo trabajo lo bueno y cómo trabajo lo malo. ¿Bien? Ahora,
También están las resoluciones, y las resoluciones se corresponden a documentos instructivos dirigidos a ciertos contribuyentes o grupos de contribuyentes, como así también respecto de delegaciones o de funciones al interior del servicio de impuesto interno, ¿cierto? Las resoluciones no es para todos los contribuyentes, ¿cierto? Es para ciertos contribuyentes, ¿ya? O para ciertas interpretaciones dentro de un nuevo funcionamiento, ¿ya? Se crea, por ejemplo, se crea un nuevo o una nueva unidad fiscalizadora ya dentro del servicio de impuesto interno, ¿cierto? Esa unidad obviamente está bajo una ley, ¿cierto? Bajo una circular, ¿ya? Pero acá la resolución está dirigida hacia ese grupo de profesionales, ¿cierto? Que integran esta unidad. Se integra, ¿cierto? O se crea esta unidad con este objetivo, ¿cierto? Estas son sus funciones, ya estas son sus obligaciones. Esto es lo que ustedes tienen que hacer con los contribuyentes. Resolución, ¿ya? Resolución. Bien, oficios. Documentos dirigidos a los contribuyentes especial o en particular por alguna consulta efectuada o para resolver situaciones específicas. Oye, fui a fiscalizar el negocio de la señora Juanita Pérez, ¿ya? Y me di cuenta que en el mes de marzo no contabilizó, ¿cierto? Un hecho obviamente mercantil, ¿ya? En el libro mayor de una factura de 1 millón de pesos por la compra de, no sé, una vitrina, ¿ya? Una vitrina. Bien, oficio a la señora Juanita Pérez. O a ese Minimar. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cierto? Estoy oficiando a ese contribuyente. También, al revés, tengo consulta como contribuyente cómo operar, no sé, una ley. Oficio al Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? ¿Para qué? Obviamente, me dé por escrito cómo se realiza. Oye, ¿sabes qué? Se nos olvidó o sea, o se nos fue pagar el IVA dentro de los 12 días del mes, ¿ya? Oficio al Servicio de Impuesto Interno, ¿sabe que me pasó un percance? No sé, cualquier situación, ¿ya? Que sea fundada y justificada, ¿cierto? Oficio al Servicio de Impuesto Interno para que me aclare a mí como contribuyente, ¿cierto? Esta consulta. ¿Se entiende la diferencia en estos 4 instrumentos? ¿Sí? Sí, ¿No? sí, profe, va como de lo más, por decirlo, de lo más macro a lo más micro, de lo Sí, más grande a lo más claro, específico. porque la ley, por ejemplo, los cuerpos legales son para todos. Los- Todo aquello, ¿cierto?, que afecte esta ley, por ejemplo. ¿Ya? Las circulares, ¿cierto? ¿Qué es la circular? Me dice cómo trabajar la ley. Las resoluciones, ¿cierto?, son con hechos específicos, ¿cierto? A grupos, ¿ya? Algunos contribuyentes. ¿Bien? Y los oficios ya un tema más individual. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Ya, vamos a explicar nuevamente esto, ¿ya? Y ustedes van a trabajar desde ejemplo, ¿cierto? Desde ejemplo, no sé. Por ejemplo, un caso de un cuerpo legal, ya una circular, ¿cierto? Una resolución, un oficio, pensando que usted es contribuyente, ¿ya? Que usted, ¿cierto? Es contribuyente, es una organización, ¿cierto? Ya sea pública o sea privada, ¿cierto? Que está sujeto a diferentes normas y acciones, ¿ya? ¿Se entiende, Sí, profe. estimadas? Perfecto. Bien. Eso, ¿Dudas, consultas? Yo sé que esto a veces son temas que son un poco complejos, un poco enredados, ¿cierto? Quizás a veces nos gustaría entrar más en materia de quizás de lo más específico, ¿ya? Pero lo importante es que nos quedemos, ¿cierto? Con quizás cuál es la interpretación, ¿cierto? Que tiene cada uno de estos cuerpos tributarios, ya de este marco legal también, ¿cierto? Que de una u otra forma tenemos que dar cumplimiento, porque quizás no es porque a mí se me antoje pagar impuestos, quizás no es porque la señora Juanita, ¿cierto? Se le antoje que tengo que, obviamente, pedir la boleta, ¿cierto? No, porque hay una ley, ¿cierto? Que lo establece. Y como dice acá, ¿cierto? Como yo les decía dentro de esta estructura de la norma tributaria,
los cuerpos legales son para cumplirlos. ¿Por qué? Porque son de carácter obligatorio, ¿ya? En sus diferentes materias. Profesor, Pamela, sí, me quedó una duda. El tema de los peajes, eso está regulado porque no recuerdo bien, pero el ticket que a uno le dan no es una boleta. pero igual es El un tema de los documento. peajes. Sí, 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 sí. El tema de los peajes, pero igual es un servicio, ¿ya? Y está regulado, ¿cierto? Por la ley, por ¿De la ley, venta y por servicio? de venta y servicio. ¿Por qué? Porque al final es un servicio. O sea, yo estoy, ¿cierto? Bueno, y eso también pasa por el tema de las carreteras, ¿cierto? La viabilidad, perdón, disculpen, ¿cierto? Pero es un servicio al final, ¿cierto? Yo estoy adquiriendo un servicio para obviamente trasladarme en el territorio, ¿cierto? Aunque sea un ticket, ¿cierto? Pero ese ticket también pasa a ser una boleta. Y si ustedes revisan ese ticket, al parecer tiene un código de barra, ¿cierto? Un código de barra. Entonces, igual es cierto, es un documento que obviamente está autorizado, ¿cierto? Por el Servicio de Puesto Interno. Ok. Sí. O sea, todo lo que esté sujeto a pago, ¿cierto? A través de servicios, ¿cierto? De bienes, está sujeto a un impuesto que al final lo pagamos todos y todas, ¿ya? Bien, que a veces los peajes son bastante caros, ¿ah? Muy caros Sí, algunos, sí. ¿cierto? Profesor, y con respecto a los servicios exentos de IVA, ¿ellos después les afecta el tema del impuesto a la renta? Sí, po, ellos, Me refiero con el pago de sus impuestos. ellos tienen que pagar después ese impuesto a la renta. Ay, ¿qué pasó aquí? Por ejemplo, cuando las capacitaciones, por ejemplo, son servicios, eso están exentos de IVA, ¿ya? Pero igualmente tienen que pagar un impuesto por timbraje de documentos electrónicos, ¿cierto? Que es obviamente la factura, ¿ya? También cierto tienen que pagar impuestos, por ejemplo, impuestos obviamente, o las patentes, ¿cierto? Porque igual obviamente es parte de, no sé, el transporte público, igual, ¿cierto? Está afecto a pago de permisos de circulación. Entonces, todo al final, ¿cierto? De una u otra forma, se paga igual el impuesto. Bien, Génesis abarca, asistencia, estimadas alumnas y estimados. Presente, profe, le quería hacer una pregunta, no de la clase, sí, es de la prueba. ¿Ya? Lo que pasa es que no había quedado conforme con mi nota y quería ver la corrección. No se puede ver Al porque término, busqué. ¿Qué pasó? Parece que se cayó el profe. Sí, al parecer sí, porque yo pensé que era yo, porque se quedó pegado en el antes y después se desconectó. El profe no está No participando. aparece. Sí, es la conexión del profesor. Tendremos que esperarlo nomás hasta que llegue porque estaba pasando listo.
Está escribiendo por WhatsApp y se le apagó el computador. Hasta el lunes, que estén bien. Chao a todos. Igual, Chao, chao. buenas noches. Estén bien. Chao, chao. Chao.